de Cipelec RBT. Bueno, darles las gracias a todos ustedes por asistir a esta presentación. Espero que me oigan todos bien, que vean bien la pantalla. Me pueden, bueno, formular las preguntas que crean convenientes a través del chat. La duración de esta jornada será aproximadamente de 1 hora, en la cual, bueno, pues vamos a ver el nuevo programa, veremos todo, bueno, las posibilidades que nos da y al final de la presentación haremos un pequeño ejemplo. A continuación contestaremos las preguntas que nos vayan formulando a través de la presentación por el chat y, bueno, pues nada más. Empezamos ya a ver el programa. Bueno, para iniciar el mismo tendremos que entrar desde nuestro ejecutable de CIPE Ingenieros versión 2015.h. Accedemos a nuestro CIPE menú, donde dentro de la suite o del paquete de instalaciones, bueno, tenemos varios programas. El segundo icono, como pueden comprobar, sería Cipelec RBT. Actualmente en esta versión conviven dos Cipelec, ¿de acuerdo? Cipelec Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, que es el programa que siempre ha existido para el cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión en CIPE Ingenieros, y Cipelec RBT. Estos dos programas van a convivir aproximadamente durante 1 o 2 versiones más, permitiendo así a los usuarios que ya dispongan de Cipelec Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión que vayan migrando al nuevo programa, Cipelec RBT, ¿de acuerdo? Porque Cipelec Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión desaparecerá, puesto que el nuevo programa Cipelec RBT, bueno, pues es un programa que va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo y, bueno, pues nos da muchas más posibilidades tanto a nosotros a la hora de programar como a los clientes a la hora de poder proyectar. Bueno, pues pinchando en Cipelec RBT, ¿me oye todo el mundo? Porque es que nadie me contesta por el chat, imagino que sí, ¿no? Bueno, comenzando con el programa, la primera pantalla que nos muestra, bueno, es esta, ¿de acuerdo? Donde nos indica qué es Cipelec RBT. Como pueden comprobar, Cipelec RBT es una aplicación diseñada para asistir al proyectista en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Basada en la verificación del reglamento electrotécnico de baja tensión y, bueno, aprobado en el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 2002. En el mismo, bueno, pues cumplimos el reglamento de baja tensión, las normas UNE, la 20460 y la 60909. Como les decía al principio, en este programa, en el desarrollo, hemos colaborado o han colaborado con nosotros la Universidad Miguel Hernández, concretamente el área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía. Y, bueno, pues lo siguiente que pueden ver es las novedades que puede tener o que tiene, perdón, este nuevo programa. Bueno, la primera novedad es, como van a comprobar a continuación, un nuevo interfaz con múltiples ayudas de edición. Tenemos la posibilidad de cuadros tipificados, grupos de líneas, circuitos predefinidos por el usuario, varias formas de trabajar, tanto a modo unifilar como modo árbol. Ahora veremos lo que es. Y luego, bueno, pues métodos de cálculo mucho más precisos, listados de justificación de todas las comprobaciones efectuadas del programa. Y luego, pues, digamos a destacar los varios tipos de suministro. Podemos partir desde un suministro de red, desde un centro de transformación o desde un grupo electrógeno, ¿de acuerdo? También, bueno, los nuevos componentes como son las baterías de condensadores, transformadores BT-BT, etc. Bueno, dándole a aceptar, pues bueno, accedemos al programa. Yo voy a empezar una obra nueva para que vean, bueno, cómo se abriría el programa o cómo verían el programa por primera vez al abrirlo. Y, bueno, este sería el aspecto del nuevo Cipelec RBT, ¿de acuerdo? Yo lo divido en 4 apartados.
el apartado principal donde están viendo este icono, que es el icono de suministro, desde donde va a partir nuestra instalación, sería nuestra paleta de dibujo, ¿de acuerdo? Todo este área. En la parte izquierda vamos a tener nuestro árbol explorador o explorador de circuitos, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir, bueno, pues movernos por el esquema unifilar. En la parte superior tenemos nuestra barra de iconos o edición, donde tenemos todas las opciones que nos da el programa para poder desarrollar el esquema unifilar. Y en la parte superior los 3 menús de unifilar, árbol e implantación. ¿De acuerdo? Bueno, voy a enseñarles los iconos de nuestra barra de iconos o edición, ya digo, para que vean todas las posibilidades que nos da el programa. Y como les decía, pues al final haremos un ejemplo. Cipelec RBT, además de ser un programa muy potente para el cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión, es un programa muy didáctico y ahora verán el porqué cuando veamos los listados de justificación y comprobación de cada una de las líneas o de los circuitos. ¿De acuerdo? Bueno, comenzando con la barra de edición o barra de menús, nuestro primer bloque tenemos el bloque proyecto, donde tenemos estos 10 iconos que, bueno, hacen referencia o son con los que vamos a trabajar estos primeros cuatro para las condiciones generales de la obra en la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Así como el suministro y tanto cuadros tipificados como receptores tipificados que queramos predefinir para luego utilizar en nuestro esquema unifilar, ¿de acuerdo? Estos 6 iconos más pequeños dentro del bloque proyecto serían las condiciones generales del propio programa, ¿de acuerdo? Bueno, viendo el primer icono de condiciones generales de nuestra obra, pues pinchando nos va a aparecer esta ventana donde nos pregunta la resistividad de nuestra puesta a tierra. Nosotros siempre podemos darle un valor en masa, de las masas si lo sabemos en ohmios, ¿de acuerdo? Del neutro, o con estos desplegables tenemos 2 opciones. Una, según la instrucción número 18, donde, bueno, pues aquí configuraríamos nuestros electrodos, ¿de acuerdo? La resistividad del terreno, la longitud del conductor. Una de las cosas buenas que tiene el nuevo programa en todo momento, bueno, tenemos estas ayudas, que, bueno, no son ayudas, porque realmente son listados que el programa nos deja imprimir en todo momento. Esto es por lo que les decía que el programa también es didáctico, porque, bueno, en todo momento, en todas las partes de nuestra instalación, podemos consultar, bueno, pues en este caso qué instrucción estamos cumpliendo y la manera de proceder, ¿vale? Bueno, pues a ejecutar nuestra resistencia de toma de tierra. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí procederíamos a introducir los datos que creamos convenientes. Según la instrucción, y esta otra opción, ¿de acuerdo?, que sería un módulo que está dentro de Cipelec RBT, es decir, Cipelec RBT es un programa que se compone por un módulo base o el programa en cuestión y módulos adicionales que el usuario, bueno, pues en función de la necesidad que tenga puede comprarlos o no, ¿de acuerdo? Y este módulo que decimos que es un cálculo avanzado de puesta a tierra donde cumplimos la IE cubo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sería un módulo que, ya digo, el usuario puede comprar según la necesidad que tenga. Bueno, este módulo nos permite la introducción, donde nos da una descripción de qué es este módulo y para qué lo vamos a utilizar, las condiciones generales, bueno, condiciones generales de nuestra instalación, nuestro método de cálculo, la duración del fallo en segundos, ¿de acuerdo? Definido por el usuario o proporcionado por la protección, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo lo que serían las propiedades o las diferentes opciones que tenemos para las condiciones generales de nuestra instalación de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Como les decía, en cualquier momento yo puedo pinchar y saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo con nuestros listados de justificación y comprobación, ¿de acuerdo?
Bueno, siguiente icono dentro de este módulo sería el terreno, si tenemos o no capa superficial de aislamiento, la resistividad de nuevo, su espesor, el estrato, de acuerdo, superior y otra vez pudiendo en todo momento consultar lo que estamos haciendo. Siguiente, datos de la malla, el material del conductor, de acuerdo, en este desplegable, bueno, pues elegiríamos el mismo. Sección del conductor, ¿de acuerdo? Longitud máxima en dirección X, en dirección Y. Nosotros le podemos dar el valor manualmente. La longitud total de nuestro conductor, la distancia entre dos puntos de la malla. Es decir, podemos configurar la malla de nuestra tierra. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente bloque dentro de las condiciones generales de nuestra obra sería la resistividad del terreno. Si hubiéramos tenido el módulo avanzado de vuestra tierra ya lo habríamos elegido, la resistividad. Y bueno, el siguiente sería en disposición de los contadores. En este nuevo programa no hacemos referencia si trabajamos en vivienda o no. Lo único que tenemos en cuenta para estos casos, bueno, pues es la disposición de los contadores, si los queremos totalmente centralizados o centralizados en más de un lugar. ¿De acuerdo? Y cuando estemos trabajando en una vivienda, bueno, pues podemos aplicar ese coeficiente de simultaneidad clicando este check. ¿De acuerdo? Siguiente icono, nuestro suministro. Como les decía, esta nueva versión o este nuevo programa nos permite partir desde varios tipos de suministro. Nuestro primer suministro o icono sería el de la red de baja tensión, donde le podemos dar su tensión nominal, ¿de acuerdo? Su intensidad de cortocircuito trifásica o monofásica, un valor que se lo podemos dar manualmente. Siguiente icono dentro de nuestros suministros sería nuestro centro de transformación, pudiendo ser de compañía o de abonado. Volvemos a poder configurar nuestro centro de transformación, dándole, bueno, pues todas las propiedades del mismo, su tensión nominal a la red, su potencia de cortocircuito, el número de transformadores en paralelo y de reserva, y, bueno, pues la potencia nominal del transformador y la tensión en el secundario. Siguiente icono, dentro del suministro, nuestro grupo electrógeno. Podemos también partir desde un grupo electrógeno en este nuevo programa. Bueno, pues aquí estarían los datos del mismo que nosotros pues configuraríamos con las necesidades que tuviéramos. Siguientes dos iconos, o los dos iconos que tenemos debajo, que como ven son un poco más grandes que los otros 6 dentro del bloque proyecto. El primero sería el cuadro tipificado. ¿Qué son los cuadros tipificados? Los cuadros tipificados son cuadros que tenemos dentro del programa como cuadros tipo, que los utilizamos como un bloque. Es decir, de momento, cuadros tipificados entendemos que solamente podemos hacer los de la vivienda. Quiero decir que los únicos que hemos introducido son los de viviendas básica y elevada con y sin desdoble de circuito. ¿Por qué? Porque, bueno, un local, pues cada usuario o cada técnico puede tener sus propios criterios y, bueno, pues ya digo que por eso solamente tenemos los cuadros tipificados de vivienda. ¿Y qué son estos cuadros tipificados? Bueno, pues cuadros ya generados que tienen unas características, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí estamos viendo un cuadro de una vivienda básica con 5 circuitos, con una potencia, con su tipo de carga, la longitud de la línea, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros los podemos utilizar, estos cuadros tipificados, tantas veces como queramos en nuestro esquema unifilar, ¿de acuerdo? Lo voy a poner, voy a dibujar de momento algo que no vean, pero para que vean el sistema de trabajo del programa, ¿de acuerdo? Esto sería un cuadro tipificado, que yo lo pongo tantas veces como yo quisiera en mi esquema unifilar, y cuando quiera modificar o cuando necesite modificar cualquier propiedad de uno de los circuitos del cuadro, por ejemplo, voy a modificar la longitud en este, ¿qué va a hacer el programa? Nos va a modificar todos los circuitos, ¿vale?, que hemos modificado, como, o sea, ese C1 nos lo va a modificar en todos los cuadros tipificados que tengamos, ¿de acuerdo? Si entramos, ven que ya me lo modifican todos, ¿vale? Esos serían cuadros tipificados. ¿Receptores tipificados? Pues lo mismo. Yo puedo generarme mis receptores tipificados
en este icono para luego más tarde utilizarlo en mi obra o en mi esquema unifilar y me lo genero desde aquí. Lo puedo exportar en mi biblioteca, ¿de acuerdo? Perdón, exportar para luego volverlo a importar a otras obras. Y bueno, pues su alimentación, su potencia, el factor de potencia, el factor de utilización y el tipo de carga. Bueno, si le dijera que en este caso que es un motor, ¿vale? Pues su rendimiento, el tipo de motor, ¿vale? Su factor de arranque y su arrancador en caso de tenerlo. ¿De acuerdo? Tenemos todos estos arrancadores para los motores. Bueno, pues nosotros nos podríamos generar este receptor, que le podemos llamar motor o como nosotros queramos, para luego más tarde utilizarlo en nuestra obra. ¿De acuerdo? Lo podríamos utilizar un montón de veces, modificando las propiedades de uno de ellos, nos lo modificaría en todos los que son del mismo tipo. En este caso, este motor. Vale, siguientes iconos. Configuración del programa, es decir, el cálculo de intensidades. ¿Cómo queremos hacer o que el programa nos calcule las intensidades? ¿Que nos haga un cálculo equilibrado o que nos lo haga por fases? Pues aquí nosotros elegimos la opción. Ahora mismo, Cipelec RBT es de los pocos programas que existen en el mercado, por no decir, a nivel nacional es el único. Pero a nivel mundial hay pocos programas que nos puedan dar el cálculo de intensidades por fases equilibradas o por fases, ¿de acuerdo? Una novedad, bueno, pues a destacar, ya digo, en este nuevo programa. Pues aquí elegiríamos lo que más nos interesará. Siempre recomendamos, por supuesto, un cálculo por fases porque vamos a llegar a cuadrar más la instalación que nosotros tenemos. Descripción de los cables, siguiente módulo, cómo queremos ver la descripción de los mismos, si por familia, como RZ1H0, o por propiedades, 061 kilovoltio, ¿de acuerdo? Etcétera. Bueno, pues aquí elegiríamos cómo queremos ver las propiedades de los cables. Y el siguiente bloque dentro de esta ventana, que es líneas bifásicas, esto es un módulo como el anterior que hemos visto de los sistemas avanzados de puesta a tierra. Es decir, es un módulo que existe, que el usuario puede comprarlo o no tiene por qué. Según la necesidad que tenga, pues que sepan que si alguna vez... Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las Islas Canarias, se utiliza mucho fuera de España, pues bueno, si alguna vez tienen que hacer una obra allí, tienen que salir fuera de España o tienen que hacer una reforma de una obra existente muy antigua, bueno, pues con este módulo lo podrían hacer y pues aquí estaría el cálculo de líneas bifásicas clicando o no este check. Siguientes iconos, muy rápido, opciones de cálculo, tensión de contacto límite convencional, bueno, pues el valor máximo de la tensión de contacto, 24 o 50 voltios y la capacidad de fuga por cable. Nosotros aquí hemos puesto según la instrucción 19, pero el usuario la puede modificar según la necesidad que tenga. ¿De acuerdo? Siguiente icono, presentación de resultados. ¿Qué queremos ver en nuestras líneas? ¿Qué queremos ver según vamos dibujando nuestro esquema unifilar? ¿De acuerdo? Pues aquí clicaríamos la información que queramos ver en las líneas. El lápiz serían las opciones de dibujo con las que trabajamos, tanto para, es decir, nuestros símbolos que utilizamos en fusibles, en magnetotérmicos o en diferenciales. Estos son los que hay dentro del programa, según la IEC. Y bueno, pues si un usuario me pregunta que si puede meter sus propios símbolos, no. Luego en CAD, es decir, cuando una vez lleváramos el esquema unifilar a un programa de CAD, ustedes ya podrían utilizar la simbología que ustedes quisieran. Pero ahora mismo el programa, estos son los símbolos con los que trabaja. ¿No? Siguiente icono rápidamente, nuestra configuración de planos. ¿Qué resultados queremos ver en la salida de planos? En la parte del suministro, en la carga, potencia instalada, potencia calculada. Bueno, pues clicando los check, activando o desactivando, vamos a ver o no la información predefinida en esta ventana por ustedes, por el usuario. Siguiente icono. Bueno, para mí uno de los iconos a destacar y uno de los más importantes del programa, junto con los grupos electrógenos. ¿Por qué? Bueno, porque con este icono
podemos predefinir nuestras líneas o circuitos para luego, cuando vayamos a ejecutar o a diseñar nuestro esquema unifilar, pues las características o propiedades de nuestros circuitos o líneas que ya estén predefinidos. ¿De acuerdo? Como ven, en agrupaciones, bueno, pues de momento no hay ninguna generada. Yo podía generarme una agrupación, ¿vale? En la cual le pondría agrupación, un nombre, una referencia, una polaridad, un coeficiente de simultaneidad aguas arriba y aguas abajo y la paramenta que va a llevar mi agrupación. En este caso yo le pongo un diferencial, ¿de acuerdo? Pero dándole a este icono del más podríamos, bueno, pues un fusible, un seccionador o un conmutador. Pues dejándola simplemente con un diferencial de 40 amperios, le voy a poner el icono para saber que esa es mi agrupación, puesto que ya tenemos una que viene predefinida o por defecto con el programa. Bueno, pues yo mi agrupación le voy a dar ahora este icono y si se fijan en la parte superior, es decir, en la barra de edición o iconos, al aceptar se nos va a generar esta nueva agrupación, que yo ahora, fíjense, puedo utilizar tantas veces como quiera dentro de mi esquema unifilar. ¿De acuerdo? Por eso digo que este icono para mí es muy importante. Bueno, pues tanto para agrupaciones como para líneas. Líneas, bueno, serían las instalaciones de enlace, donde tenemos nuestra línea general de alimentación. Esto ya viene por defecto por el programa. Ustedes pueden generar las suyas o modificar las mismas. Es decir, las longitudes de nuestra línea general de alimentación no van a tener 10 metros, sino que va a tener 3. Su polaridad, ¿vale? El cable, bueno, su coeficiente de simultaneidad y la paramenta que llevamos. Pues aquí ya digo que lo podían predefinir por defecto antes de empezar a trabajar. Y luego, cuando necesiten su línea general de alimentación, simplemente clicarán en el icono de la misma y la pondrán en su esquema unifilar. ¿De acuerdo? El esquema unifilar que estoy haciendo ahora mismo es un esquema unifilar, repito, que no tiene ningún sentido. Lo estoy haciendo simplemente para que ustedes vean la manera de trabajar del programa. Es decir, cómo pinchando en los iconos de nuestra barra de iconos o edición arrastramos a nuestro esquema unifilar. ¿De acuerdo? Siguiendo con el icono de líneas o circuitos predefinidos, hemos visto agrupaciones, hemos visto líneas o instalaciones de enlace, pues ahora vamos a ver nuestros circuitos con cargas concentradas. Es decir, bueno, pues tenemos estos 9 iconos que ya vienen predefinidos, que los tenemos en nuestra barra de edición o iconos que ya vienen con sus propiedades. Por ejemplo, los puntos de iluminación, según la instrucción 25, pues les hemos puesto estas características. Sus longitudes son de 20 metros, su polaridad es fase neutro, el tipo de cable que lleva en este caso es el H07VK y su demanda es por previsión. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo, al igual que hemos hecho con las agrupaciones o con las líneas, puedo modificar, puedo generarme, puedo hacer lo que quiera. E incluso puedo desactivar circuitos que no quiera ver en mi menú. Si yo no quiero ver, por ejemplo, el circuito C9 de cocina porque no lo voy a utilizar ni a la secadora, perdón, ni la lavadora ni la secadora, quitaríamos el check, desactivaríamos y al aceptar verían que esos circuitos van a desaparecer de nuestra barra de menús, perdón, de nuestra barra de iconos o edición, ¿de acuerdo? Bueno, pues de la misma manera los podríamos activar o crear uno nuevo, ¿de acuerdo? Voy a dejar todos por defecto. Vale. Pues continuamos con el siguiente bloque, que sería el bloque de instalación, donde tenemos, dentro del mismo bloque tenemos varios apartados. Estos primeros 5, en este caso ahora hay 6 iconos porque hemos generado nuestra agrupación, que la voy a desactivar, ¿vale? Para que vean cómo por defecto viene el programa. Bueno, pues venían estos 5 primeros iconos, como digo, líneas o instalaciones de enlace. Las agrupaciones por defecto ya vienen con un diferencial, ¿de acuerdo? Con un coeficiente aguas arriba de 1 y podemos darle, si queremos, una simultaneidad aguas abajo por factor, por intensidad o por potencia, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros podríamos darle una simultaneidad aguas abajo de nuestra agrupación, en este caso. Bueno, cualquier dato, como hemos visto antes, podemos modificarlo. Bueno, pues una vez yo pincho en agrupación, se me abre la ventana para ver sus propiedades, pues arrastro
y pongo la agrupación donde yo crea conveniente, ¿de acuerdo? Dentro de mi unifilar. Insisto, un unifilar que ahora mismo no tiene ningún sentido. Vale. Líneas, perdón. Bueno, pues líneas son líneas que por defecto tienen estas características. Una línea que la podemos utilizar, bueno, pues como una acometida, como una línea puente, como nosotros queramos, puesto que aquí la podemos modificar o configurar, ¿de acuerdo? La referencia, le damos el nombre que queramos, su longitud. Bueno, en este caso esta línea, como ven, viene con una polaridad 3 fases más neutro, con este cable y la paramenta, pues un magneto térmico, una canalización y otro magneto térmico. Podemos, bueno, pues, incrementarla con un diferencial, con un seccionador, con un contador, como nosotros queramos, ¿vale? Pues como están viendo, de una manera muy sencilla, clico en mi línea, arrastro y cuelgo en la parte que yo quiera de mi esquema unifilar. Siguientes iconos, línea general de alimentación que ya hemos visto, pero volvemos a verla. Esta línea general de alimentación, como siempre, viene ya predefinida por Zipper, pero ustedes pueden modificar o configurarla antes de empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, pues arrastramos y la colocamos donde queramos. Derivación individual, lo mismo. Esta derivación individual, por defecto, ya viene con unas características predefinidas en el programa, pero que ustedes las han podido predefinir antes de comenzar a trabajar o ahora, según están trabajando, pues pueden modificar cualquier dato de la misma. En este caso, una longitud de 10 metros, una polaridad, y aquí al ser, bueno, pues una derivación individual, estamos viendo que, bueno, pues la paramenta que tenemos es un fusible, un contador, una canalización, un interruptor de carga y un magneto térmico. Podríamos meter analizadores de redes, lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Tan simple como, bueno, un SAE que no viene ahora a cuento, pero fíjense, yo pincho y ya lo he metido, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente bloque o apartado dentro del bloque de instalación. Cargas distribuidas y cargas concentradas. ¿Qué son cargas distribuidas y qué son cargas concentradas? Las distribuidas, bueno, si se fijan, todos los iconos, cuando pinchamos en uno de ellos, la ventana que se nos abre es siempre igual o muy parecida, en la cual podemos definir todas las propiedades de nuestras líneas o circuitos. Y si se fijan a mano izquierda, siempre tenemos lo mismo, que son la descripción de nuestras líneas o circuitos, el tipo de cable con el que trabajamos y su simultaneidad. Y en la parte derecha siempre vamos a tener lo que será la paramenta o canalización. Lo ven en la línea, se lo enseño en un circuito de iluminación en este caso, ¿ven? Parte izquierda, descripción, cable, simultaneidad. Parte derecha, en este caso, tipo de carga y su paramenta. Por eso el nuevo programa, bueno, pues es mucho más sencillo porque con un simple clic podemos acceder de una manera muy rápida a todas las propiedades de cada una de nuestras líneas o cada uno de nuestros circuitos y modificar lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como continuando con lo que seguíamos, las cargas distribuidas. ¿Qué son cargas distribuidas? Bueno, pues cargas distribuidas, volvemos a repetir lo mismo, parte izquierda, referencia, longitud, tipo de cable. Y en la parte derecha de esta ventana, pues en su simultaneidad, que ahora nos cambia o se nos pone aquí arriba, y encontramos un nuevo apartado en esta ventana, que es este módulo de aquí abajo, ¿vale? Simultaneidad como antes, a paramenta que queremos en este circuito con carga distribuida, y las cargas y derivaciones en esa carga distribuida. Podemos introducirlo de dos formas. La primera, con el más, podríamos ir introduciendo, perdón, con el más, si es una carga o una derivación, ¿de acuerdo? O, si se fijan en la parte derecha, tenemos estos dos iconitos, consumo en ruta o consumo en estrella, donde, bueno, pues pinchando en el consumo en ruta, van a ver que nos sale este asistente o esta ayuda, donde nosotros le vamos a indicar qué longitud de cable entre receptores tenemos, perdón, y cuántos números de receptores y qué tipo de receptor, ¿vale? Este receptor, pues si lo hubiéramos
definido la primera parte, nos hubiéramos hecho nuestros receptores, pues lo podríamos elegir ahora. Si no, bueno, pues lo podemos definir ahora mismo, ¿de acuerdo? Yo le doy a más, me genero mi receptor, en este caso va a ser iluminación, ¿de acuerdo? Y le digo que tengo 5 receptores con una longitud de cable entre los mismos de 8 metros, ¿de acuerdo? Y él automáticamente ya nos va a generar, bueno, pues esta configuración de carga distribuida o consumo en ruta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora aceptaría y lo pondría, ya digo que no tiene sentido el unifilar, pero para que vean cómo yo ahora podría poner o podría juntar, o como queramos llamarlo, esa línea o esa carga distribuida o esa línea con consumo en ruta en nuestro unifilar. ¿De acuerdo? Lo mismo sería para los consumos en estrella. ¿De acuerdo? Siguiente icono, cargas concentradas. ¿Qué es una carga concentrada? Bueno, pues una carga o una línea con carga en el extremo, como toda la vida. Lo mismo de siempre. Estamos viendo la ventana de siempre, la misma ventana para todo. Parte izquierda, referencia, tipo de cable, simultaneidad. Parte derecha, carga y aparamenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso la carga concentrada, le podemos dar lo mismo, la longitud que queramos, su polaridad, etcétera, etcétera. Y la demanda, bueno, pues como siempre, o por previsión si la sabemos, o por receptor, ¿de acuerdo? Y su tipo de carga, pues iluminación, emergencias, tomas, motor o genérica, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tendríamos nuestra carga genérica, que la podríamos introducir en la parte que nosotros queramos del esquema unifilar. Siguientes iconos. Circuitos ya predefinidos, como hemos visto en nuestro icono de líneas o circuitos predefinidos, ¿vale? Pues los que vienen ya en el programa. Si hubiéramos querido o si queremos definir alguno para utilizarlo más tarde, pues lo definiríamos aquí, como hemos visto antes. Pero bueno, pues ya ven, estos que tenemos ya definidos o que vienen ya definidos con el programa, pues los podemos utilizar. Tenemos circuitos de iluminación, tenemos tomas de corriente de uso general, tenemos motores, el C13 para la recarga de vehículos eléctricos. Bueno, pues como siempre lo impondríamos o en nuestra parte del esquema unifilar que necesitamos. Por supuesto, este circuito con carga concentrada para la recarga de coche eléctrico ya viene con unas propiedades o unas características que, como ven siempre en la misma ventana, pues aquí las tienen para modificar, para consultar, para lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que se me ha olvidado, no hemos consultado ni las selecciones, pueden consultar, perdón, en todo momento la selección del cable, ¿de acuerdo? Esta ventana también la pueden imprimir, la pueden guardar o imprimir como DWG o DXF, como una imagen. Bueno, pues igual para el cable como para las protecciones, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la curva de la intensidad-tiempo, donde la podemos consultar en todo momento. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente bloque dentro del módulo instalación, o siguiente apartado dentro del bloque instalación. Bueno, pues cuadros tipificados, grupos electrógenos, transformadores BT-BT y baterías de condensadores. Bueno, cuando hemos empezado la presentación, generábamos o predefiníamos en estos primeros 4 iconos, ¿vale? Con estos dos más grandes, tanto mis cuadros tipificados como mis receptores tipificados. Vale, bien. Pues con este icono que tenemos en este apartado del bloque instalación, pues vamos a poder utilizar esos cuadros tipificados que hemos generado previamente, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, habíamos elegido el de vivienda, bueno, pues lo podría volver a elegir, ¿vale? Esto es lo mismo. Ahora elegiría los que tenemos hechos en nuestra biblioteca y los coloco. Estos cuadros, por ejemplo, para el RITI, pues podría venir muy bien, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre más o menos es lo mismo, pues puedo tener mi cuadro tipificado de mi RITI, que lo pongo en mi unifilar las veces que necesite, y si necesito hacer una modificación en todos ellos, pues con que yo modifique en mi unifilar uno, se me va a modificar en todos, ¿de acuerdo? Voy a dejar el grupo electrógeno para un poco más tarde.
pasamos al transformador BT-BT. Bueno, pues un transformador BT, cuando pincho en el icono, volvemos a ver la misma ventana de propiedades. Otra vez lo mismo, le doy su referencia, su longitud, su polaridad, su tipo de cable, su simultaneidad y en este caso la resistencia de la puesta a tierra. Como ven, hay un nuevo apartado en esta ventana, bueno, por el que este elemento lo requiere. Pues le damos las masas, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Podemos hasta hacerlo con el módulo del cálculo avanzado de tierra, para este transformador, su polaridad, su potencia nominal y bueno, pues lo podemos utilizar en cualquier parte de nuestra instalación. Luego podríamos pues, un par de circuitos de alumbrado, lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Baterías de condensadores, lo mismo, pinchamos en nuestro icono batería de condensadores y le damos el valor, ¿vale? El valor que viene por defecto, bueno, según la instrucción la 43, pero este valor el usuario lo puede modificar en cualquier momento. Yo voy a poner 22 y me va a dar error, porque el valor es entre 0, 6 y 1, pero es para mostrarles que ustedes pueden modificar ese valor en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y es lo bueno que tiene el programa, este nuevo programa. Es un programa que el usuario puede modificar cualquier propiedad de cualquier línea, de cualquier circuito, es decir, puede trastear, ¿no? Puede forzar, puede hacer lo que quiera. Bueno, siguientes iconos y luego me pongo con el grupo electrógeno, serían los iconos dentro del bloque de edición, en nuestra barra de iconos o edición. ¿Vale? Este primero sería borrar, de una manera muy rápida, pues puedo borrar todo lo que quiera de mi esquema unifilar. Otra novedad enorme, que a mí me encanta, deshago las veces que quiera, control Z. Bueno, pues yo, como les digo, voy a borrar, estoy en modo borrar. Puedo no ver los avisos de error, ¿de acuerdo? Clicando en este icono de la X. Siguiente icono sería copiar. Yo puedo copiar cualquier parte, circuito, agrupación, tramo, subcuadro de mi instalación eléctrica, ¿de acuerdo? Y pegarla donde yo quiera. Es lo bueno que tiene el programa, es, como ven, muy dinámico para dibujar también. Bueno, pues puedo también igualar. ¿Qué significa igualar? Bueno, pues yo quiero que todos mis circuitos de alumbrado, por ejemplo, tengan los mismos componentes, la misma canalización, ¿de acuerdo? Y la misma simultaneidad. Bueno, pincho y voy diciendo que estos quiero que sean exactamente iguales. O sea, puedo igualar las propiedades de los circuitos, no el receptor, pero sí las propiedades. O sea, puedo que todas tengan la misma sección. Bueno, pues simplemente igualo, pum, 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 la sección de todos mis circuitos. ¿De acuerdo? Siguiente icono, mover. Bueno, pues otra cosa que también es útil, podemos mover circuitos, partes de instalación, lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Es muy fácil, muy intuitivo. A mí me parece que es un programa de verdad que merece la pena porque nos facilita el trabajo, ¿no? Pero bueno. Siguiente icono, crear un grupo de líneas nuevo. Yo puedo crearme un grupo de líneas, de esta, de las líneas que yo quiera, botón derecho, le doy un nombre, para luego, posteriormente, utilizarlo como grupo de líneas con este otro icono en mi esquema unifilar. Ya digo que el unifilar que estoy haciendo ahora mismo, las cosas a lo mejor no tienen sentido, pero lo que quiero que vean es eso, la manera, la rapidez de trabajar, lo intuitivo que es el programa, que en todo momento, bueno, pues podemos modificar, copiar, ampliar, lo que queramos, ¿no? Bueno, pues ahora este grupo de líneas lo pongo en la parte de la instalación que yo crea conveniente, ¿de acuerdo? Bueno, pues así sería. Voy a borrar pues, un montón de cosas, ¿vale? Para que lo vean mejor. Vale, voy a dejar este cuadro tipificado, bueno, también lo voy a, para que vean ahora lo que sería el grupo electrógeno. Bueno, voy a partir de un cuadro interior que tenemos aquí, perdón. Vale, voy a poner una derivación individual, es simplemente muy rápido, ¿vale? Con una agrupación, como ven, ya viene predefinido todo esto, o dos agrupaciones,
una para mis circuitos de iluminación y tomas, por ejemplo. Estoy haciendo algo así muy rápido y otro pues para, no sé, para mi cocina y motor, por ejemplo, ¿vale? Bueno, de esta manera tan rápido yo ahora mismo acabo de generar este cuadro para enseñarles lo que sería la parte del grupo electrógeno. Grupo electrógeno. Bueno, pinchamos en el icono, se nos abre otra vez la misma ventana, pero en este caso con las propiedades o características de nuestro grupo electrógeno, y aquí lo vamos a definir. Bueno, le vamos a dar el nombre o referencia, la potencia nominal del mismo, ¿de acuerdo? El factor de potencia, la familia del cable, otra vez lo mismo, simultaneidad, ventana parte izquierda, descripción cable simultaneidad, ventana parte derecha, en este caso no, pero serían cargas, en este caso son embarrados adicionales y aparamenta. En los circuitos serían cargas y aparamenta, ¿de acuerdo? Bueno, este grupo electrógeno podemos, bueno, pues tenemos un embarrado adicional para utilizarlo para circuitos prioritarios. Es decir, yo quiero que mi grupo electrógeno, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer de otra manera, perdónenme. Que es que voy a poner el circuito electrógeno, o sea, el grupo electrógeno, lo desactivo y lo pongo tal cual en mi esquema unificado, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ahora puedo a este grupo electrógeno decirle que quiero un embarrado adicional para circuitos prioritarios, ¿de acuerdo? Bueno, y voy a poner tomas, por ejemplo. Voy a poner, ¿vale? Como están viendo en el esquema unifilar, bueno, este grupo electrógeno lo que está haciendo es alimentarnos a estos dos circuitos de tomas en caso de que nos falle el suministro de red. Perfecto, vale. Pues puedo ir más allá. Yo puedo decirle, perdón, a este grupo electrógeno que además nos ponga un embarrado adicional para circuitos exclusivos del grupo, es decir, circuitos que solamente trabajen cuando entre en funcionamiento el grupo. Bueno, pues nuestras emergencias, ¿no? Podría ser lo más común. Pues aquí lo están viendo. Yo tengo mi grupo electrógeno que está alimentando, bueno, esta red, perdón, está alimentando a estos circuitos, dos agrupaciones más estos dos circuitos de tomas. Si se nos fuera el suministro de red, entraría en funcionamiento nuestro grupo electrógeno para alimentar a estos dos circuitos de tomas más los dos circuitos exclusivos que entrarían en funcionamiento entonces para nuestro alumbrado de emergencia. ¿De acuerdo? Bueno, no hemos visto, que es lo que a continuación voy a ver o les voy a mostrar, serían los listados de comprobación. Como les decía al principio, aparte de ser un programa de cálculo muy potente, es un programa muy didáctico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, con estos dos iconos que vemos al final, calculamos con el primero, calculamos y comprobamos, ¿de acuerdo? Y con el último, pues, dimensionamos, ¿de acuerdo? Como ven, ahora nos está dando muchos errores el programa. Bueno, pues yo he comprobado y entonces ahora quiero ver qué errores me está dando en cualquier parte. Si yo me pongo encima, ya al haberlo calculado el programa, por medio de este tooltip, es decir, este recuadro con información, vamos a ver la información del tramo o de la línea o del circuito por el cual nos estamos moviendo. Estamos viendo, bueno, pues esto que es un circuito con carga concentrada, con su referencia, su tipo de instalación, la impedancia del cable, ¿de acuerdo? Perdón, porque le he dado y se me ha salido del modo comprobar. Bueno, pues la impedancia del cable, las corrientes de cortocircuito, ¿de acuerdo? Las corrientes de cortocircuito, como pueden comprobar, tenemos las máximas y las mínimas, tanto en cabecera como pie. En el IK3 hacemos referencia, bueno, pues a lo que sería trifásico, IK2 bifásico, IK2E sería bifásico tierra y el IK1 monofásico. Y luego, pues todos los resultados, ¿de acuerdo? De potencia instalada, demandada, calculada, su coseno de phi, su caída de tensión, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Bueno, haber calculado, si pincho, de acuerdo en el tramo, vamos a ir a los listados de comprobación y justificación. Entonces, como están viendo, nos aparece, hemos pinchado, vuelvo a repetir, en este caso en la derivación individual, en un tramo o en una parte de nuestro unifilar,
y al pinchar nos sale los listados de comprobación de esa línea o ese tramo o esa parte de nuestro unifilar, donde, bueno, pues podemos ver las comprobaciones que hemos ido haciendo en cuanto a instalaciones de enlace, la paramenta en conjunto de medidas según la instrucción 15, nuestra derivación individual, el cable, aquí nos está dando toda la justificación del mismo, ¿de acuerdo? Su referencia, su polaridad, su tensión asignada, y nos está diciendo que cumple, ¿no? Su derivación individual, el conductor y neutro, el conductor de la protección, bueno, en definitiva, ya digo, todas las comprobaciones que debemos realizar para justificar o para cumplir, ya digo, el reglamento. Bueno, pues aquí tendríamos todas esas comprobaciones, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, los errores, es decir, si pincho en donde me está dando el error, pues iríamos al apartado del error. En este caso, la intensidad admisible, bueno, pues nos está diciendo, si bajamos, ¿vale?, que, bueno, tenemos 31,32 amperios y el mínimo debe de ser de 38,09, con lo cual no está cumpliendo. Nosotros ahora podríamos ir de una manera muy sencilla y cambiarlo manualmente, o que el programa lo dimensione. Contacto entre conductores, pues lo mismo. Bueno, estamos viendo que tenemos una protección de 25 amperios, es decir, un fusible de 25, y la intensidad mínima debe de ser, la intensidad, perdón, de diseño del circuito debe ser un mínimo de 38,09, con lo cual no nos está cumpliendo y aquí nos lo muestra con este diagrama. Bueno, estos listados, como hemos visto, los pueden exportar en todos estos formatos, ¿de acuerdo? Lo pueden ver el listado completo. Con un clic de ratón, bueno, pues puedo ir viendo todas mis comprobaciones de cálculo que ha efectuado o que está efectuando el programa, ¿de acuerdo? Vale, por eso ya, bueno, pues no, la gente nos decía antes que éramos un poco una caja negra. Bueno, pues ahora ya no pueden decir eso, puesto que estamos mostrando pues todos los cálculos que realiza el programa, toda la norma que está cumpliendo, ¿de acuerdo? Y ya digo, con unos listados que en todo momento pueden imprimir o utilizar para juntar a sus proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente. Voy a trabajar con un ejemplo que ya tenemos realizado para que vean también el módulo de implantación, es decir, el dibujo en planta, ¿vale? En este ejemplo que voy a sacar es un ejemplo donde, aparte del esquema unifilar, bueno, tenemos hecho el croquis de la instalación o el dibujo en planta. Ya, todo. Es el público pequeño. Vale, bueno, como ven, aquí ya hay realizado un esquema unifilar, ¿de acuerdo? Lo hemos generado, como hemos visto en la presentación, a través de estos iconos. Hemos trabajado siempre con el menú unifilar. Si se fijan aquí arriba, teníamos tres menús: unifilar, árbol e implantación. Vale. Ahora vamos a trabajar en modo árbol. Modo árbol, aparte de poder generar también el esquema unifilar, nos sirve, yo digo que lo veo muy, muy útil para poder revisar. Es decir, podemos generar nuestro esquema unifilar de una manera muy rápida, ir poniendo líneas, ir poniendo agrupaciones, lo que queramos, y luego en nuestro modo árbol, bueno, pues ir línea a línea, agrupación a agrupación, e ir cambiando las características de las mismas que nosotros creamos convenientes. Si se fijan, en este ejemplo, en esta ventana tenemos unos candados que, en este caso, bueno, aquí está cerrado el candado y aquí está abierto. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve, pues, muy útil, por ejemplo, para poder realizar el esquema de una instalación ya existente, ¿de acuerdo? También dibujar en nuestro esquema lo que vamos o tenemos pensado ampliar, y que el programa dimensione, pero que no nos dimensione lo que ya existía. Es decir, yo puedo, una parte de mi instalación, como van a ver ahora en el unifilar, que está candada, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo, cuando dimensione con este botón, el programa no me va a dimensionar, en este caso, pues el cable de esos circuitos que están candados, ¿de acuerdo? Igual podría ser para la paramenta. Bueno, pues entonces, lo que decíamos, en este modo árbol nos sirve para poder trabajar, revisar e incluso generar, es decir, generar el unifilar. Puedo aumentar mi unifilar. Imagínense que yo ahora, bueno, pues quiero
crear una nueva agrupación, pincharía en el icono de nuestro menú de iconos o edición, como siempre, ¿de acuerdo? Ya están viendo que en nuestro explorador de circuitos o en nuestro explorador están viendo que hemos generado ya una nueva agrupación, algo hay, y ahora de esa agrupación voy a colgar 3 circuitos, en este caso de iluminación. Lo hago rápido para que lo vean, ¿de acuerdo? Bueno, si yo ahora me voy a mi unifilar, van a ver que tengo clicada la nueva agrupación, van a ver que nos ha generado también esa agrupación. Entonces tenemos 2 formas de trabajar. Una a modo unifilar, arrastrando sobre nuestro esquema unifilar, otra en modo árbol, que es pinchando los iconos y dándole las propiedades. ¿De acuerdo? Yo ahora igual, como ven, desde aquí puedo borrar también esa agrupación. Vuelvo a mi unifilar y tengo la obra como la tenía. Vale. Bueno, pues más cosas. Eso es el modo árbol, ¿de acuerdo? Siguiente, perdón, el menú árbol. Siguiente menú, menú implantación. ¿Por qué no sale plano? A ver, un momentito, perdonen. Voy a volver a coger instalación provisional de obra. Era en local de público. Bueno, vamos a ver. A ver si es esta. Esto es una industria general. Bueno, no tengo... Os voy a volver a cargar porque tengo que tener un ejemplo donde pueden ver local público, ¿vale? Lo que sería la distribución en planta, que no sé por qué no la veo. Bueno, no pasa nada, lo hacemos de una manera muy rápida para que lo veamos. Desde el menú unifilar y el menú árbol, ¿vale? Podemos dibujar nuestro esquema unifilar. Antes de pasar al menú implantación, ¿vale? Podemos obtener con lo que sería tanto el menú unifilar o el árbol, los planos de mi esquema unifilar, pinchando en este icono de impresora de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo quiero adjuntar un cajetín, no lo quiero adjuntar, quiero la escala, el detalle de cada cuadro, bueno, pues aquí lo pondría. Pues ahora cuando acepte, esto ya sería mi detalle de dibujo, mi esquema unifilar, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, lo hemos predefinido antes, si se acuerdan al principio, en el icono que hemos visto del lápiz, de planos, nosotros predefiníamos la información que luego queremos ver en el plano, ¿de acuerdo? Pues aquí lo haríamos. Más resultados que obtenemos, bueno, pues lo que serían los listados tanto del proyecto, ¿vale? Como de las mediciones, es decir, sacamos listados de mediciones tanto en formato texto como en BC3, y las memorias técnicas de diseño y los certificados de instalación para aquellas instalaciones que no requieran proyecto. Yo en este caso, si quiero sacar el proyecto, bueno, pues metería los datos, no tengo mis datos guardados en mi biblioteca, sino, bueno, pues una vez, yo puedo generar mis datos una vez, los guardo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues automáticamente podría adjuntar mis datos siempre para mis proyectos. ¿De acuerdo? Lo único que cambiaría, entiendo que sería el emplazamiento. El titular, pues lo podrían poner. Y los listados, ¿vale? Estos listados, como siempre, exportables en texto, PDF, en todos estos formatos, ¿de acuerdo? Tenemos un índice para poder que nos ayuda en la consulta. Bueno, si queremos ver fórmulas utilizadas, pues podríamos ir a verlas, ¿de acuerdo? Todos estos listados, ya digo que son imprimibles, exportables a cualquiera de los formatos que hemos visto, o podemos copiar cualquier parte que nos interese del mismo, es decir, bueno, pues quiero adjuntar la tabla de previsión de potencia, lo que sea, bueno, pues yo copio esa parte y la puedo pegar en mi Word. ¿De acuerdo? Siguiente listado que les voy a enseñar para que vean en formato texto cómo sacamos las mediciones. Ya digo que las sacamos en formato texto para juntarlas o enviarlas a cualquier proveedor. ¿De acuerdo? Magnetotérmicos, diferenciales, cables y canalizaciones utilizadas en este esquema unifilar. O bien en el icono que estoy ahora mismo en la parte superior izquierda que estoy pinchando, podemos exportar esas mediciones en formato BC3. ¿Dónde las guardo? Pues donde yo quiera. Y luego con cualquier programa o con Arquímedes, que es nuestro programa de presupuestos y mediciones, ustedes podrían abrir esas mediciones y, bueno, pues realizar su presupuesto. ¿No?
Eso en cuanto al modo unifilar y el módulo árbol. El modo unifilar y el módulo árbol, o el modo árbol, perdón, los menús serían Cipelec REBT, es decir, el módulo base del programa, en el cual con el módulo base, con Cipelec RBT, podemos realizar lo que hemos visto. Nuestros esquemas unifilares, calcularlos, comprobarlos, dimensionarlos, obtener los resultados del proyecto, mediciones en formato texto, en formato BC3 y memorias técnicas de diseño y certificados de instalación para las instalaciones que no requieran proyecto. ¿De acuerdo? El módulo base, se lo digo porque sobre este módulo van a trabajar todos los módulos como los que hemos visto, tanto el módulo de sistemas avanzados de puesta a tierra, el módulo de líneas bifásicas y este módulo de implantación, ¿de acuerdo? Que es el que vamos a ver. ¿Qué es el módulo de implantación? Bueno, el módulo de implantación lo que nos permite es, a través apoyándonos, mejor dicho, sobre una plantilla en DXF o en DWG, ¿vale? Yo tengo aquí esta que no sé ni lo que es, pero la voy a poner, ¿vale? Sobre esta plantilla en DXF, en DWG, en JPG, en PDF, es decir, en cualquier formato que nos puedan dar un plano de planta, pues poder, ¿de acuerdo? Lo acepto, quiero ver la vista. ¿Vale? Y sobre este plano, ¿vale? Pues voy a ir ayudándome a través de estos iconos que ya vienen por defecto con el programa, bueno, pues voy a ir dibujando el trazado de mi instalación, ¿de acuerdo? Pues tengo, por ejemplo, una caja general de protección. Yo le voy a hacer un ejemplo muy rápido para que lo vean, porque creo que esto lo entienden, no es un programa de dibujo. ¿Vale? Como es un programa de CAD donde tenemos ya predefinidos nuestros bloques o iconos y vamos a ir dibujando el trazado de la instalación. Finaríamos nuestro cuadro, lo ponemos aquí por poner, tenemos un zumbador pues a la entrada de si estuviera aquí, tenemos nuestros conmutadores pues para las escaleras si hubiera aquí y aquí, y con nuestra canalización, o ya digo, con estos iconos, pues vamos a ir conectando pues todos nuestros iconitos, ¿de acuerdo? Bueno, una manera muy rápida, ya digo, esto puede estar aquí dibujando todo el rato, pero creo que no tendría sentido. Lo único que tiene sentido de lo que les voy a decir es que una vez dibujada la instalación, obtenemos listados, ¿de acuerdo? ¿De qué? De mediciones. En este caso serían las mediciones de los mecanismos, ¿de acuerdo? Y obtenemos también los planos, es decir, yo quiero el plano de mi implantación, donde le pueda juntar la leyenda, detalles, el cajetín, ¿de acuerdo? El cajetín nosotros por defecto tenemos, vamos, ahora se lo enseño, pero ya digo, si no podrían exportarse el plano, ¿ven? Lo que acabamos de dibujar, y ustedes ya en su programa de CAD, de BIM o con lo que estén acostumbrados a trabajar, pues pueden ya retocar, adjuntar sus leyendas, sus planos tipo, sus cajetines, lo que quieran, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo por mi parte creo y espero que no se me olvide nada. Ya digo que pueden preguntarnos a través del chat todo lo que crean conveniente. Bueno, decirles que el programa va a seguir evolucionando. Como les decía, actualmente tenemos Cipelec RBT y 3 módulos. Uno sería el módulo de implantación, otro módulo sería los sistemas avanzados de puesta a tierra y otro los módulos de cálculo de líneas bifásicas, ¿de acuerdo? Y los siguientes módulos que tenemos previsto lanzar, bueno, pues uno va a ser para poder elegir el cuadro y la envolvente del mismo, en el cual vamos a dotar también de lo que son los esquemas multifilares de conexión al cuadro, nuevos sistemas de tierra, ¿de acuerdo? Y bueno, el programa va a ir evolucionando. Esto, ya digo, se lo adelanto porque es lo que viene ya inminente, pero bueno, vamos también a lanzar módulos de selectividad, también viene un módulo de cálculo de embarrados, es decir, el programa CIPE ha apostado por la electricidad,
ustedes, los clientes, y sobre todo la parte de fuera, es decir, en el extranjero, nos están pidiendo mucho una herramienta de cálculo de instalaciones eléctricas potente y, bueno, tan dinámica como la que hemos generado. Entonces es un programa, como les digo, que va a seguir en constante evolución. Bueno, por mi parte, les voy a poner a todos en el chat mis datos, ¿de acuerdo? Como les he dicho al principio, mi nombre es Jesús Suárez, soy el promotor del producto. Entonces, bueno, para cualquier cosa que necesiten en cuanto a información del programa, precios, formaciones, seminarios gratuitos que estamos haciendo en colegios, en nuestras oficinas de Barcelona, Madrid y Alicante, pues bueno, les dejo mis datos para que se pongan en contacto conmigo para lo que necesiten. Darles las gracias a todos por asistir, porque la verdad es que, bueno, hoy hemos sido 120 personas, la cual, bueno, pues nos enorgullece bastante, ¿no?, poder tener tantos asistentes y poder mostrarles nuestras mejoras y, bueno, pues esperar a sus preguntas e incluso sugerencias que puedan creer en las que podemos mejorar. Es decir, el programa, como digo, es un programa de nueva generación, se está evolucionando y necesitamos también que nos indiquen cuáles son sus necesidades y en qué podemos mejorar. Les voy a dejar con mi compañero David Díez. Él es ingeniero industrial, él es uno de los responsables del desarrollo del programa de CIPELEC, y bueno, cualquier consulta o pregunta técnica que puedan tener, ya digo, si nos la formulan a través del chat, bueno, pues él se la contestará amablemente. Por mi parte ya digo nada más. No sé si es que no va el chat o que no han hecho ninguna pregunta, que lo he hecho también, que está todo claro. Ya digo, si tienen cualquier pregunta, nos la pueden hacer ahora. Si no, bueno, pues tienen mi teléfono y mi correo electrónico, que ya digo, me pueden contactar para cualquier necesidad que tengan. Víctor, estoy viendo que ha levantado la mano. Vamos a... que están aquí. Perfecto. Oigo y veo perfectamente, gracias. Vale, perdonar, es que tenía el chat. Vale. Bueno, pues a ver, empezamos con las preguntas. Hola, buenos días. Si se oye bien. Un momentito, se escucha. Oigo perfecto, es posible personalizar la letra. Vale, mire, empezamos con las preguntas. Bueno, os dejo con David, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días. Sí, la primera pregunta que veo es, la plantea Valentín, perdón. ¿Se contempla la posibilidad de instalaciones con doble alimentación, trafo y grupo electrógeno conmutado? Sí, el programa te permite lo que es la elección del suministro principal, pues a través de una conexión a una red de baja tensión o conexión a través de un transformador, ya sea de compañía o de abonado, y también permite la elección de un suministro complementario como pueda ser el grupo electrógeno. Eso, bien, en esta misma instalación nosotros podríamos introducir aquí el grupo electrógeno de manera que diese servicio pues, a una serie de circuitos prioritarios que tendría que definir a continuación. Estos circuitos estarían funcionando tanto a través del suministro principal como a través del grupo electrógeno, y también tenemos la posibilidad de ese grupo electrógeno definirle una serie de circuitos que solo funcionarían en caso de servicio del propio grupo electrógeno, como podrían ser circuitos de emergencia o seguridad. Entonces, pues bueno, la manera de introducir este suministro complementario sería así. Definimos el tipo de aparamenta que produce esa conmutación y ya sería pues introducirlo en el embarrado donde toca, ¿vale? Aquí ya el programa está a la espera de esos circuitos que estarían en este caso funcionando tanto para suministro principal como para suministro complementario. Esto, el cálculo se ve alterado, puesto que aquí ya tenemos una doble hipótesis, por ejemplo, a cortocircuito, ¿no?
digamos que esta línea tiene que estar protegida frente al cortocircuito que pudiera venir por el suministro principal o el cortocircuito que pudiera producirse en el caso de que el grupo electrógeno entrase en funcionamiento. Por lo tanto, ahí se establece una doble hipótesis que quedaría justificado en los listados de justificación del programa. Vale. Tenemos otra. Personalizar la letra de los comentarios en los planos. ¿Es posible personalizar la letra? Ahora mismo no. No, eso ya es una sugerencia que nos han pasado y que estamos estudiando, ¿eh? La posibilidad de variar la fuente y el tamaño de los planos. Actualmente no se puede, ¿eh? Siguiente. Bueno, ¿se pueden importar antiguos? No. No, no se pueden importar archivos de CPLEG antiguo. Son ejecutables totalmente diferentes y entonces los ficheros no tienen una extensión diferente totalmente. ¿Se pueden o no copiar circuitos de obras o archivos diferentes? Sí. Víctor, no obstante, una duda que es, ¿se pueden copiar circuitos entre obras y archivos diferentes? Bueno, lo que podemos hacer, no directamente copiar y pegar, pero siempre cualquier parte de la instalación la podemos guardar en biblioteca mediante estos iconos, ¿vale? Esto podría crear aquí un grupo de circuitos que correspondiese a darle una referencia y entonces este grupo de circuitos ya lo tendríamos guardado en nuestra biblioteca y esta biblioteca es perfectamente accesible en todos los ficheros, en todas las obras nuevas, ¿vale? Entonces esa posibilidad sí que la tenemos. Sí, a David Millán. Sí, David, vamos a colgar la grabación y no obstante yo te la enviaré ahora por correo electrónico en cuanto tenga el vídeo. ¿Es posible obtener el presupuesto en forma automática sin tener que exportar a los programas de presupuestos? Sí, a ver, nos pregunta de nuevo Víctor si el presupuesto se va a poder obtener de forma automática. Actualmente tenemos la medición, ¿vale? La medición corresponde a bibliotecas, puesto que el programa está haciendo uso de bibliotecas genéricas, tanto de cables como de apanamenta y canalizaciones. Entonces, el programa se van a incluir fabricantes, con lo cual, en el caso de haber seleccionado esos fabricantes, por supuesto, ya entrarían, esa medición vendría complementado con el presupuesto, con el precio. En el caso de bibliotecas genéricas, lo que se puede hacer es exportar a esa medición a FieBDC y en ese programa de FieBDC o a través de otra aplicación, pues incluirle el precio. Pero de forma automática con genéricos el precio no sale. Eduardo, en versiones anteriores, en la parte del unifilar apareció una pestaña de detalles y no tengo muchos. Sí, eso es cierto que nos están pidiendo muchos incorporar una pestaña de detalle como tenía la anterior. Para sinóptico, el alzado. Sí, entonces eso sí que lo tenemos presente. Lo que queremos realizar de forma que ese detalle que aparece en los planos también se visualice en pantalla. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos pendiente por hacer. Pero bueno, que está dentro de las cosas que tenemos que realizar. ¿Hay previsión de que en lugar de una exportación simple en BC3 se pueda obtener un presupuesto vía Arquímedes, tal como puede obtener CIPECAT electricidad? Sí, lo que has comentado antes. De momento no, pues estamos... Sí, es exportar a FieBDC y ese fichero de FieBDC podríamos abrirlo con Arquímedes. ¿Dónde tenemos los descargadores de sobretensión? Sí, los limitadores de sobretensión transitorias, el permanente sí que existe. El limitador de sobretensión es permanente, es un elemento auxiliar que podemos implementar, asociar al magnetotérmico. Eso lo tendríamos aquí. ¿Vale? Yo aquí el limitador de sobretensiones permanentes sería este, ¿vale? Y el limitador de sobretensiones transitorias, que seguramente sea lo que quiere preguntar, va a salir en el siguiente parche, en el I. En el I incorporaremos los limitadores de sobretensión, clase 1, clase 2, clase 3 y los combinados, de manera que el programa pues ofrezca una solución frente a la obligatoriedad de incorporar estos limitadores de sobretensión en el caso de que sea preceptivo, como pueda ser en el caso de que la instalación esté alimentada por una línea aérea
o que existan equipos sensibles a sobretensiones. Ya os digo, en el próximo parche aparecerá. Como en el anterior, cuando cambias potencia, sí. ¿Cómo es la interacción con los cálculos de iluminación de CIPE cuando cambiamos potencias de las lámparas? ¿Se realizan los cálculos de la línea de nuevo? No, eso no, porque eso entraríamos dentro del paquete de CIPE CADMED. Vale, este programa ahora mismo es independiente. Otra cosa es que después en la pestaña de implantación podamos incorporar elementos de fabricantes, con lo cual el circuito que hayamos previsto para ese circuito que hayamos incorporado en la implantación se ve alterado. ¿Vale? Eso tiene que venir. Comenzando con el módulo de implantación, ¿se genera automáticamente el árbol y el unifilar? De momento no. De momento no. Pero la intención es que en un futuro podamos generar nuestro unifilar, o bien empezando con nuestro módulo de implantación, es decir, dibujando, vamos a poder asignar los circuitos para que luego en unifilar nos salga el esquema unifilar, y es decir, que estén conectados, que dibujamos o modifiquemos ahora aquí cualquier longitud, nos la modifique también en la implantación, pero eso de momento todavía no está. Con el cual, siguiente pregunta sería, ¿sistemas IT y sistemas TNF están preparados? Eso es lo que hablábamos para... Eso en el siguiente parche. En el siguiente parche se van a incorporar los sistemas, el esquema de conexión a tierra IT, tanto la variante neutro aislado como neutro impedante, y se va a introducir también el esquema TNS. El TNS, únicamente el TN, dentro del TN, el TNS. Eso en el siguiente parche os digo que ya saldrá el IT y el TNS. El TNC se demorará un poco porque requiere un cambio de estructura en lo que se refiere a la elección de los cables, puesto que, como sabrán, el neutro y protección es el mismo cable. Entonces eso nos plantea un cambio en la estructura del programa. Con lo cual se demorará un poquito más. Pero bueno, se tiene previsto que se realicen todos. Ya os digo, en el siguiente parche saldrán el IT y el TNS. En la siguiente pregunta... ¿Se pueden abrir esquemas generados con versiones anteriores? No. No, eso está planteado. A partir del módulo de implantación se puede generar automáticamente el unifilar. De momento no, ya lo hemos dicho. ¿El programa tiene algún asistente para edificios de viviendas? No, este programa no tiene ningún asistente para edificios de viviendas. Ya decíamos al principio que lo único para mostrar si trabajamos en viviendas o no es si tenemos los contadores o no centralizados, como estamos viendo, y el coeficiente de simultaneidad. No tenemos, ya digo, es un programa más de cálculo eléctrico. No tiene nada que ver con el anterior. Muy bien el programa, solo el aspecto gráfico a la hora de imprimirlo no me ha gustado. ¿Podéis enviar un enlace para descargar la presentación? Sí. ¿Hay alguna otra forma de definir protecciones en función de marcas? Por ejemplo, definir diferenciales. Superimpulsados o selectivos. Sí, eso ya os digo que se está ahora mismo en contacto con varias fabricantes para la incorporación de aparamenta, de su propia aparamenta. Entonces, todas estas posibilidades de diferenciales y superinmunizados, selectivos o retardados, magnetotérmicos, diferenciales, todo esto pues vendrá con la incorporación de estos fabricantes. Siguiente pregunta. Implementar instalaciones fotovoltaicas. Se tiene previsto realizar un módulo para la incorporación de soluciones a través de instalaciones fotovoltaicas. Eso tiene que venir, ¿de acuerdo? ¿Es posible cambiar la normativa para trabajar en otros países distintos a España? Por ahora no. Por ahora no. En breve saldrá la normativa francesa y la americana, ¿de acuerdo? Para poder trabajar fuera de España. Si el programa no es compatible con la antigua versión, ¿cómo se abrirán los archivos de los antiguos CIPLE? Como les decía al principio, van a convivir durante aproximadamente 2 versiones más, es decir, la 16 y posiblemente la 17, CIPLE instalaciones eléctricas en baja tensión, que era el que hasta ahora conocían, y el nuevo CIPLE RBT.
Entonces, pueden seguir habiendo sus obras del programa anterior. Cuando actualicen, ¿de acuerdo? Le enviamos, si un cliente, por ejemplo, que ya tiene el antiguo, si actualiza, por actualizar, le actualizamos el programa que ya tiene a la versión 2015 y además le enviamos el nuevo CIPELEC RBT, ¿de acuerdo? Es decir, no tendría usted que volver a pagar el nuevo programa CIPELEC, no, usted actualizaría, le enviaríamos la actualización del programa que ya tiene más el nuevo CIPELEC RBT y podría modificar las obras existentes con la actualización del programa que ya tenía, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pueden obtener los certificados en función de la comunidad autónoma? Bueno, cuando imprimimos, cuando hemos visto imprimir, teníamos 3 iconos, que uno era cuadro de materiales, listados y memorias técnicas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo están viendo, pues las MTDs, pinchamos, aceptamos y nos van a salir las comunidades que de momento tenemos en este nuevo programa. Por ahora solamente está Murcia y Castilla-León. Siguiente parche viene Madrid. Es posible que Comunidad Valenciana y no sabíamos si entraría Cataluña también. En el programa anterior, que lo recibirían también comprando o actualizando el nuevo, sí que tienen todas las memorias técnicas de casi todas las comunidades. Me parece que falta una nada más, pero el resto están todas metidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, desde aquí, bueno, pues accederíamos en este caso a la de Murcia, como digo, a la de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué estas dos primero? Bueno, pues porque son las únicas comunidades que, bueno, nos financian o nos ayudan en la realización de los mismos, ¿de acuerdo? Son las comunidades que, bueno, ya digo, apuestan porque los instaladores tengan una herramienta potente y ágil y, bueno, pues nos ayudan en el desarrollo de la misma. Siguiente pregunta sería, al dimensionar el programa, ¿indica si falta algún elemento en caso de que sea necesario? Sí, lo que hemos visto, Víctor, los listados de justificación, es decir, cuando yo calculo, al igual que lo hago cuando calculo, en teoría cuando dimensiono el programa no nos va a dar error, pero sí nos va a justificar. Bueno, pues de esta manera, es decir, pinchando, ¿vale? En este circuito, en este caso, pues nos va a dar los listados de comprobación, de justificación, y en el caso de haber un error, también nos está diciendo qué errores son. Si yo monto solo errores, voy a ver los errores, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta sería, ¿no se oye? No. ¿Tenéis la opción de SAES, de los sistemas de interrupción? Sí. Sistemas de alimentación ininterrumpida, aquí están los SAES. Ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahora si lo hiciera, pues van a ver que ya me ha colocado ese SAI dentro de mi unifilar. ¿Cómo puedo ver el circuito que he creado en la implantación, verlo en el esquema unifilar? Ya lo he dicho, de momento eso no está, pero va a estar, ¿de acuerdo? De momento son independientes. Por un lado va implantación y por otro lado el unifilar. Pero lo que se quiere es, vamos, lo que se quiere no, lo que se va a hacer, aparte de que es lo que se quiere, se va a realizar es que estén interconectados los dos módulos. Pero hoy por hoy todavía no está. Ok, muchas gracias. Los errores de comprobación se solucionan normalmente clicando en dimensionar. ¿Se puede dimensionar manualmente cada uno de los errores? ¿Ya se tiene que recalcular en la modificación? Vamos a ver, los errores, evidentemente, al dimensionar el programa, mire, cuando dimensionamos nos va a preguntar si queremos dimensionar desde la sección mínima o a partir de selecciones seleccionadas, de secciones seleccionadas, ¿vale? En el caso de los cables. En las protecciones lo mismo. Bueno, pues nosotros desde aquí, perdón, aceptando el programa nos va a dimensionar, ¿vale? Nos va a hacer una pasada por todo lo que es la obra y nos va a dimensionar. Me ha dado un error. Bueno, no pasa nada, esto es el directo, pero vamos, sí, al dimensionar el programa lo que hace es que dimensiona y coloca, bueno, pues la solución necesaria. ¿El programa permite la incorporación de determinados fabricantes? De momento no, no permite introducirnos otros fabricantes. ¿Hay manera de exportar el idioma español, inglés o francés? De momento no. Ya digo que la normativa francesa estará en breve, al igual que la americana, entonces, bueno, pues ya sí se podrá. En el antiguo CIPELEC encontraba limitaciones a la hora de hacer proyectos de instalaciones eléctricas en naves industriales, ya que las protecciones eran pocas.
Esto lo pregunta Pedro. Pedro, lo que comentábamos al principio, nada tiene que ver el programa que usted conoce o con el que ha trabajado con el nuevo. Por eso decíamos que al principio que Cipelec Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, el programa que ya existía, era un programa donde a lo mejor sí que es verdad que estaba un poco enfocado a viviendas, ¿de acuerdo? Donde para hacer un edificio nuevo de viviendas, pues teníamos un asistente que nos facilitaba mucho las cosas. Esto es un programa de cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión. En cuanto a lo que son protecciones, que es lo que nos dice que tenía limitaciones, ahora mismo no va a encontrar ninguna. Siguiente pregunta de Ignasi. Nos pregunta diferencias a grandes rasgos con CIPECAD, MEP y electricidad. Vale, CIPECAD, MEP y electricidad. Bueno, CIPECAD, MEP y Cipelec RBT. CIPECAD, MEP es un programa para instalaciones eléctricas en baja tensión enfocado a viviendas. ¿De acuerdo? Yo le digo lo que realmente pienso. Pueden hacer a lo mejor un local, pueden hacer, pero para una industria tendrían problemas a la hora de hacerlo con CIPECAD MEP. ¿Por qué? Por falta de elementos, ¿de acuerdo? Porque CIPECAD MEP es un programa que dibuja en planta y nos genera un esquema unifilar. Ese esquema unifilar está mayorado. ¿Por qué? Porque, bueno, CIPE, un esquema unifilar o cualquier fabricante de software no puede pillarse los dedos. Entonces, ese esquema unifilar está mayorado y es un esquema unifilar que no se puede modificar. Entonces, para una vivienda está muy bien porque usted en su dibujo en planta hace su dibujo y, bueno, pues presenta ese unifilar. Pero ya digo, no es un programa de electricidad como Cipelec RBT. Cipelec RBT es un programa de cálculo de instalaciones eléctricas de cualquier tipo de instalación eléctrica en baja tensión. ¿De acuerdo? Y MEP, bueno, pues estaría a lo mejor un poco más enfocado a arquitectura o por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Dimensiona bandejas cuando llega a varias canalizaciones? Bueno, eso sí, eso lo tenemos previsto cuando nos metamos en la pestaña de implantación, ¿vale? A nivel de esquema unifilar, trabajando con esta ventana, pues uno no tiene esa apreciación de que varios circuitos se tracen por la misma canalización. Entonces, desde esta ventana de unifilar no se va a poder permitir esa canalización colectiva para varios circuitos. Entendemos que lo suyo es realizarla en esta pestaña de implantación. Esta pestaña de implantación, cuando se comunique con el esquema unifilar, entonces en esta pestaña de implantación podremos visualizar que esos circuitos se están trazando por la misma canalización y en consecuencia pues podremos dimensionar la bandeja para contener a todos esos circuitos y utilizar el factor de corrección apropiado. Sabéis que hay un factor de corrección por agrupamiento. En el caso de que vaya por una canalización varios circuitos, pues entra en juego un factor de corrección por agrupamiento de la intensidad máxima admisible que es capaz de aguantar ese cable. Entonces sí que lo tenemos previsto para incorporar en la pestaña de implantación. Bueno, pues, claro que es una pena, de momento no puedo hacerlo en implantación, pero bueno, eso sabemos de la necesidad de los clientes y se va a poder trabajar de ahí en poco tiempo, no va a haber ningún problema. Y la comunicación, ya os digo, que va a ser bidireccional, de manera que si en el esquema unifilar nos hemos quedado cortos en esa longitud de ese circuito previsto, pues nos lo va a decir la pestaña de implantación. Vale. Bueno, pues ya está todo, nadie más tiene preguntas. Por nuestra parte, bueno, darles las gracias, como hemos dicho, esperamos que haya sido de provecho. Una más, nos preguntan una más, a ver, Víctor, una más. Tenemos una pregunta nueva que nos va a formular Víctor. ¿Es unifilar? ¿Podrá hacerlo cuando no sabes qué es? Bueno. Si no, Víctor, si no quieres hacerla ahora o
porque no la vemos, ya digo, en mi correo electrónico jesus.suarez@cipe.com. Me podéis enviar las preguntas o consultas que queráis y bueno, yo os responderé. Ahora nos ha llegado otra pregunta: ¿cómo se sacan las mediciones del cableado utilizado para conectar toda la instalación? Sí, del cableado aparece la longitud de los circuitos en el apartado de mediciones. Lo estamos viendo, no obstante, pero vamos, ya lo ha dicho David cómo lo sacamos. A ver, una más. Víctor, ¿el programa permite definir aislamiento en función de necesidad contra incendios? Bueno, ahora mismo al programa no se le puede dar una categoría a la instalación de manera que el programa entienda que lo que estamos haciendo se trata de un local de pública concurrencia o un local con riesgo de incendio y explosión. ¿Vale? No tiene ningún check, ningún atributo de manera que le puedas decir eso en la instalación. Tenemos previsto, a través de estos iconos, pues definir más concretamente la instalación que estamos realizando, de manera que podamos definir en ciertos circuitos pues que atraviesan un local de incendio y explosión o que la instalación global se trata de un local de pública concurrencia y, por tanto, realizar comprobaciones de tipo de aislamiento del cable y otras cosas, ¿no? Entonces, eso sí que lo tenemos previsto realizar, ¿eh? ¿Tenéis previsto la exportación de CIPECAD MEP a CIPELEC para poder editar el esquema unifilar? No. Se hará desde implantación. ¿De acuerdo? El módulo MEP se quedará como MEP. Bueno, pues ahora sí, repito, gracias por su asistencia. Cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición como siempre. Y esperamos de verdad que haya sido de provecho, que les haya gustado el programa y estamos abiertos a cualquier sugerencia, de verdad. Son ustedes los que, bueno, nos pueden indicar cuáles son sus necesidades y créanme que intentamos hacer lo mejor posible para facilitarles su trabajo. Gracias y hasta la próxima.